Buenas tardes a todos. Agradecemos a los más de 78 asistentes y aún miembros que se están conectando a esta rueda de prensa denominada Urgente garantizar el tránsito seguro al autotransporte de carga. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, pedirle a nuestro coordinador de comunicación de Canacar nos dé la dinámica de las preguntas y respuestas que se llevarán a cabo terminando el formato. Entonces, adelante, por favor, Eduardo. Muchas gracias, Alan. Buenas tardes a todos. Saludamos con afecto a los importantes directivos que nos acompañan hoy en el Presidium. Saludamos también con aprecio a los empresarios del autotransporte de carga y directivos de otras organizaciones que hoy nos acompañan. Importante también saludar con el mismo afecto a los importantes medios de comunicación que hoy nos acompañan. Agradecemos el interés por atender este importante evento. En la parte inferior de su pantalla, del lado derecho, aparece un botón de chat, el cual está habilitado para que nos hagan llegar sus preguntas. Al final de las intervenciones de nuestros voceros, atenderemos algunas de ellas. Del mismo modo, el WhatsApp de su servidor, así como el de Rebeca Rueda, responsable de comunicación de Concamín, están habilitados para los mismos efectos. Finalmente, es importante mencionar para quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube está habilitado el chat en vivo para que nos puedan hacer llegar sus comentarios. Sin mayor preámbulo, damos inicio a esta conferencia de prensa. Por favor, Alan. Muchas gracias, Eduardo. La recomendación, por favor, de las preguntas, tómenlas en consideración y si gustan empezar a hacer algunas, con todo gusto nosotros las recabamos. Ahora bien, vamos a presentar a nuestros miembros del Presidium que nos acompañan el día de hoy. Está nuestro vicepresidente ejecutivo y presidente de la Comisión de Seguridad de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el maestro José Refugio Muñoz López. También se encuentra el presidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Francisco Cervantes Díaz. Agradecemos también la asistencia de nuestro presidente nacional, el licenciado Enrique Armando González Muñoz. También nos acompañan nuestro vicepresidente de la región del occidente, el ingeniero José Antonio Rivas Barba. Nuestro vicepresidente general, el ingeniero Ernesto Gaitán Palomo. Y nuestro vicepresidente de la región Bajío, el ingeniero José Ramón Medrano Ibarra. Muchas gracias por acompañarnos. También se está incorporando a nuestro panel nuestro vicepresidente nacional, el señor Jorge Javier Arizona Amador. Muchas gracias, señor Arizona. Y bien, continuando con esta rueda de prensa, cedemos el micrófono a nuestro vicepresidente ejecutivo, el maestro José Refugio Muñoz. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente de Concamín y amigo de los transportistas, Francisco Cervantes. Buenas tardes, presidente nacional de Canacar, Enrique González. Señores vicepresidentes, los saludo también con mucho afecto. Y amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que siempre están pendientes de la problemática que atañe a nuestro sector, les doy a nombre de quienes conformamos Canacar la más cordial de las bienvenidas, nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento porque no obstante las condiciones tan adversas que venimos enfrentando, ustedes siguen desarrollando su trabajo con un gran profesionalismo. El día de hoy
los convocamos a esta conferencia de medios para exponer ante ustedes una de las graves problemáticas que venimos enfrentando desde hace varios meses y que afecta no solo a los autotransportistas de carga del país, sino también a nuestros usuarios y desde luego a los ciudadanos, a los habitantes de una región tan importante y tan productiva de nuestro país como es la región del noroeste. Como ustedes saben y han venido informando de manera puntual a los mexicanos, hemos venido padeciendo de manera insistente la instalación en este corredor tan importante en su tramo que pasa por el estado de Sonora, de varios bloqueos de ciudadanos también mexicanos que por el hecho de ser o descender de los pueblos originarios no dejan de ser mexicanos. Son mexicanos, somos mexicanos, pero desafortunadamente para hacer o para manifestar sus requerimientos, sus demandas, sus necesidades, han venido utilizando una forma que nos afecta de manera importante y lo más grave es esa forma de hacer escuchar sus planteamientos que se inició de manera pacífica, día con día ha venido incrementándose en cuanto a sus formas y ha asumido ya formas violentas, llegando incluso a agresiones tanto a nuestros operadores como a ciudadanos que pasan o que intentan pasar por ese tramo. A estos llamados retenes de los pueblos yaquis, también se suman los retenes que históricamente ha instalado en ese corredor la Secretaría de la Defensa Nacional, que de manera legítima y atendiendo a sus facultades y a sus funciones, instalan también retenes para hacer revisiones en ocasiones demasiado exhaustivas, que sumados los dos, tanto los retenes de la Secretaría de la Defensa Nacional como los retenes de los pueblos yaquis, han hecho prácticamente imposible transitar por esa ruta. Y el día de hoy, con la presidencia en esta ocasión, nos acompaña con la presidencia, repito, del Consejo Consejo de Cámaras Industriales de la República Mexicana, nuestro presidente nacional, Francisco Cervantes, y nuestro presidente nacional de Canacar, Enrique González, para exponer ante ustedes un reclamo que es legítimo y que simple y sencillamente se sintetiza en el encabezado de nuestra reunión. Es urgente y necesario garantizar el tránsito seguro del servicio del autotransporte de carga por el corredor de la zona noroeste de nuestro país. Y para dar inicio, le cedo el uso de la palabra a nuestro presidente que hoy nos acompaña de Concamín, el licenciado Francisco Cervantes. Adelante, presidente. Coco, muchísimas gracias y aprovecho saludar también a Enrique González, presidente de Canacar, y todos los que están de manera virtual. Déjame, es que no alcanzo a ver a todos, pero los saludo con gran afecto y sobre todo a los medios
de comunicación que siempre nos hacen favor de acompañarnos. Pues como bien lo dice Cuco, tenemos ya una preocupación porque con todo lo que está pasando ahorita en la pandemia, si hacemos un conjunto, una suma de cosas que le están pasando, de políticas públicas, el tema de la pandemia y el tema de los paros, le hacen una grieta al sector empresarial y principalmente, pues nos afecta mucho para recomponer toda la situación económica, ¿no? En primer lugar, esto solo refleja en las pérdidas económicas, que supone el retraso en la autotransportación de las mercancías de alto nivel de violaciones y bloqueos de las que han sido objeto los operadores. Vehículos de carga, sino también convertido en un factor para que las empresas consideren suspender la prestación de sus servicios en esa región. Por ello, desde la CONCAMIN se suma a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga Canacar y hacemos un llamado muy respetuoso porque también aquí abro un paréntesis, hemos recibido, si alguien nos ha ayudado es la Secretaría de Gobernación, su titular de la dependencia de la entidad, nos han ayudado enormemente. Y aquí también sumar a la gobernadora de Sonora también para que por favor podamos hacer una mesa de diálogo con los yaquis y que estemos todos en esa mesa para buscar una ruta y que represente la importancia categórica de la importación y exportación de productos de la industria agrícola, automotriz y de electrónicos, entre otras manufacturas. Es por ello de que los bloqueos de los yaquis en Sonora afectan seriamente la movilidad de insumos, mercancías que son generadas por las cadenas de alto valor, hasta el comercio exterior como de la parte nacional, lo que causa un sobrecosto, pero sobre todo la incertidumbre y el incumplimiento de contratos para que esas cadenas sigan produciendo y que repercutan en todas las cadenas multilaterales en el marco de importación y sobre todo con el acuerdo que tenemos con el TEMEC. Es una necesidad de la nación trabajar en hacer más eficientes y asequibles el tránsito de camiones y mercancías, y es por ello también que hacemos un llamado a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional para su apoyo y ayudar en busca de mecanismos que nos ayuden a agilizar las inspecciones a las unidades de carga que circulen por el corredor pacífico, haciendo el uso de tecnologías y de la digitalización. Todas las cámaras y acciones que representa la Confederación de Cámaras Industriales, consideramos urgente reactivar el aparato productivo de México en el marco de la aplicación del Estado de Derecho con el objetivo de mantener un ambiente de negocios positivo que fomente la atracción de inversiones y que permita el desarrollo orgánico de las industrias formales ya establecidas y que generen empleos, que cumplan con sus obligaciones fiscales y que pasen las dificultades y sigan generando riquezas para el país. Para concluir, los industriales mexicanos de la CONCAMIN consideramos la integridad de los trabajadores y de la seguridad de la población como prioridades. No cabe duda, o no nos cabe duda, que mediante el diálogo y la construcción de acuerdos se puede establecer los mecanismos para continuar con el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas. Y de esto estamos seguros que puede ser mediante la generación de valor y de la mano de obra de la industria mexicana. Muchísimas gracias. Gracias, Cuco. Muchas gracias, presidente. Cedemos ahora el uso de la palabra a Armando González Muñoz, presidente nacional de Canacar. Adelante, presidente. Muchas gracias, maestro Muñoz. Presidente Cervantes, muchas gracias por tu apreciación. Creo que es muy valioso que presentemos los antecedentes. Este no es un problema regional, es un problema de repercusión nacional. Yo quisiera mencionar que el problema de Sonora lo venimos sufriendo desde agosto del año pasado, desde el 2020, y ha sido un problema que ha crecido sustancialmente. Para mí es muy valioso que estén hoy los vicepresidentes de la región Bajío y la región Occidente, el ingeniero Ramón Medrano, el ingeniero José Antonio Rivas Barba, y también nuestros vicepresidentes generales, el ingeniero Ernesto Gaitán, que él radica en Nuevo Laredo, y el ingeniero Jorge Arizona Amador, nuestro vicepresidente general, que radica en la Baja California, donde también empezamos a sentir esta situación, cómo en efecto dominó nos va afectando. Quiero mencionar que nuestros delegados nos han dado información fidedigna, información tangible que se vive el día a día,
En Mazatlán tenemos a Juan Manuel, en Culiacán a Julio, en Hermosillo Héctor, en Nogales a Octavio, en Tijuana a Israel y en Mexicali a Luciano, que nos han dado un panorama de lo que se vive y de la situación como de algún modo fue creciendo hasta hacerla exponencial. Como bien precisa nuestro presidente Francisco Cervantes, la industria del autotransporte es transversal en el resto de la industria. Por eso lo que suceda en materia de bloqueos afecta no nada más a nosotros como oferentes, sino también a los usuarios. Y como apuntó muy puntualmente el maestro Muñoz, ya esta situación de ser unas peticiones que eran casi un boteo voluntario hoy es obligatorio y se ha llegado a la agresión no nada más a nuestros conductores, también a los automovilistas. Se han exhibido armas. Lamentablemente el lunes antepasado ya se dio un incidente de que un camión no alcanzó a frenar, arrolló uno de los yaquis que perdió la vida y generó una situación un poco tensa que tuvo que intervenir Guardia Nacional para evitar un linchamiento del conductor, que simplemente, créanme, no es justificar. Un camión necesita más espacio que un vehículo particular para el frenado y esto no se midió. Creo que, como bien lo mencionamos, hoy México en el Bajío, en el occidente, en el centro del país, ya incluso muchos usuarios del servicio que van hacia la frontera con California, que es de los puntos más importantes de cruce en materia de exportación, ya nos han pedido a los oferentes de servicios, a los transportistas, que utilicemos vías alternas como la ruta a Chihuahua, pero que va a afectar con toda la actividad económica directa e indirecta que se genera en toda esa región del noroeste, del Pacífico. No es justo para la gente que está trabajando cabalmente, para la gente, el pueblo bueno que sale todos los días a trabajar. La secretaria Olga Sánchez Cordero ha sido siempre muy consciente en escuchar nuestras problemáticas, algo que agradecemos y por eso hacemos este respetuoso llamado a su intervención, ya que como ustedes recordarán en asuntos como el bloqueo a las vías ferroviarias, que también nos afecta por ser una movilidad de transporte complementaria, la toma de casetas, con su participación se logró llegar a buen puerto. Hoy es lo que esperamos. Hoy no vamos a juzgar las causas de las personas que están haciendo este bloqueo que está pues propiamente inducido a un boteo. Esto no lo vamos a cuestionar nosotros. Lo único que sí vamos a ver es las consecuencias que esto nos genera. Lamentablemente, las cadenas de frío, la exportación, el sector automotriz, que gran parte de la proveeduría corre por este pasillo, incluso las armadoras, tanto de tractocamiones como de vehículos que se encuentran en esta región, también al circular hacia el Pacífico, se topan con esta problemática. Creo que lo más claro es que nosotros especifiquemos lo que está sucediendo hoy. No únicamente tenemos el problema de los yaquis. Entendemos y muy respetuosamente hemos aceptado los retenes de parte del Ejército, que en un resumen general tenemos un promedio de 19 en Sonora, de 19 en Sinaloa, un poquito más de 20 en Sonora y 8 en la Baja California, sobresaliendo el del Centinela en Baja California, el de Bicam en Sonora, el de San Luis Río Colorado con Sonoita en Sonora también y el de San Pedro y Santana en Sonora, que nos generan y nos ocasionan en ocasiones demoras hasta por horas. Esto aunado al problema que estamos viviendo de una pandemia, donde los operadores pierden tiempos muertos, un tema que tanto se trabajó en el país, que era el logro de la revisión y autorización del TEMEC, y que pueda afectar o ver de alguna manera dañada este vínculo que tenemos de exportación con nuestro principal socio comercial. Este llamado es con ese fin, este llamado y esta exposición de hechos es para que logremos llegar a buen puerto. Estamos dispuestos a sentarnos, como bien lo precisó el presidente Cervantes, también incluida la gobernadora de Sonora, incluir posiblemente a Guardia Nacional con coordinación de la Secretaría de Gobernación, pero sí para llegar a un buen puerto. Tenemos miedo de que este tipo de situaciones pueda generar en violencia. Los conductores les pedimos que tengan prudencia, paciencia y que lleven el recurso que piden, 50, 100 pesos, pero tenemos miedo que esto también pueda suceder. No queremos tampoco dejar de dar el servicio en la región, pero los clientes nos lo están pidiendo. También nos preocupamos por la integridad y la seguridad de nuestros conductores. Entonces, por eso es este atento llamado. Como repito, es desde agosto del año pasado cuando se empezó a presentar esta problemática, pero se ha ido acentuando más fuertemente en fechas recientes.
Es todo lo que yo quisiera agregar para dejar los micrófonos abiertos a los medios de comunicación, que agradezco como siempre su presencia y la presencia, repito, de todos los integrantes de Canacar, hablo vicepresidentes delegados y de nuestro presidente nacional de CONCAMIN, el licenciado Francisco Cervantes Díaz. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro presidente nacional, licenciado Enrique Armando González Muñoz. Y ahora, por favor, le pedimos a nuestro coordinador de comunicación de Canacar nos apoye con la dinámica. Gracias, Alan. Gracias, presidente Enrique. Por supuesto, al licenciado Francisco Cervantes y de igual modo al maestro José Refugio Muñoz. Son varias las preguntas que tenemos ya a través del chat. Voy a ir leyendo algunas de ellas. La primera nos las hace presidente José de Jesús Guadarrama y nos pregunta ¿cuántos meses llevan los bloqueos yaquis? ¿Cuál ha sido el costo para el autotransporte de carga y para las industrias, ¿no? Y cómo han actuado las autoridades. Por favor, presidente. Como bien especifiqué, este problema se agudizó a partir del 20 de agosto del 2020. No hemos cuantificado los transportistas la pérdida que tenemos, más sin embargo, también los usuarios tendríamos que hacer la investigación de cuál es la pérdida que se genera. Pero yo no hablaría únicamente de los transportistas, no hablaría únicamente de la industria, sino que hablaría de todas las actividades económicas que deriva el transporte. Vamos a pensar incluso la gente que vende comida, la gente que nos atiende, los servicios gasolineros, todos los servicios que requerimos en la carretera, también tienen una afectación. Y lo más grave que lo que no es cuantificable, vamos a hacer la investigación, hoy no la tenemos, pero lo que no es cuantificable es cuando ya hablamos de pérdidas humanas. Ya hubo una pérdida humana. No queremos confrontaciones y eso es lo que más nos preocupa y es lo que quisiéramos que tuviéramos una solución antes de que estemos teniendo hechos lamentables. Es todo. Gracias, presidente. Otra pregunta que nos hace Miguel Ángel Silva de la revista Automotores tiene que ver con si Canacar tiene el dato de cuál es el promedio de camiones que transitan de ida y regreso en la zona, ¿no? Y si tenemos por ahí calculado qué efectos tiene para el sector de la industria terminal y la estructura de proveedores, entiendo que se refiere a la industria automotriz. Adelante, maestro, que ha tenido el maestro reuniones presenciales en Ciudad Obregón con el tema. Sí, miren, todos los días, estimamos que todos los días circulan por ese tramo alrededor de 8,000 camiones de carga. Ese es el dato que tenemos estimado. Pero aquí lo relevante es que estamos haciendo un llamado para acciones que pudieran desencadenar en actos violentos ya de enfrentamiento entre nuestros conductores y quienes han hecho ya de esta forma de protesta su modus vivendi. Estimamos, fíjense, que esos 8,000 camiones, si todos aportaran lo que les indican cada uno de los retenes de la tribu yaqui, estarían aportando alrededor de 600 pesos cada uno de ellos, lo que les da una ganancia mensual de más de 14 millones de pesos. Esto es lo que nos alarma, porque ya no es una forma de protesta, sino ya es una forma de vida. Y lo que más nos alerta y pretendemos alertar a las autoridades es que este tipo de formas, como ha sucedido en otras partes de la República, lleguen a ser utilizados ya también por la delincuencia organizada
para financiar a través de este mecanismo sus otras actividades ilícitas. Es de todos conocido también que es una zona en donde ha venido también creciendo la presencia de las bandas de la delincuencia organizada y que no queremos, y ese es el llamado que estamos haciendo a las autoridades, o sea, respetamos el derecho que tienen los pueblos indígenas de plantear sus demandas de carácter histórico. Y no solamente estamos de acuerdo en que se les atienda en los rezagos que han venido acumulando de años con años durante muchos años, pero lo que sí no podemos aceptar es que demandas que pueden ser consideradas como legítimas sean ahora utilizadas para, por la delincuencia organizada para desencadenar actos de violencia de los que todos nos vamos a tener que lamentar si se llegan a dar. Por esa razón, después de haber agotado diferentes instancias, estuvimos en una mesa de trabajo, como bien lo señaló el presidente González, una mesa de trabajo que se instaló a instancias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el subsecretario Mejía, quienes siempre han mostrado una alta disposición para atender nuestras necesidades, nuestros planteamientos. Desafortunadamente, aquí escapa ya a las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es urgente que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, retome y coordine la solución a este problema. No es suficiente con la participación que ha estado teniendo la organización encargada de atender a los pueblos indígenas, que también ha tenido una actividad bastante de mucho acercamiento con los líderes, sobre todo, de los pueblos yaquis. Sin embargo, estimamos que no ha sido suficiente. Es necesario ya que nos sentemos en una mesa de diálogo coordinada por la Secretaría de Gobernación, todas las instancias que tienen que ver del gobierno con la solución del problema, pero también todos los que estamos siendo afectados por una forma de lucha, que lejos de lucha entre comillas, que lejos de atender las demandas que son legítimas, se ha convertido ya en un modus vivendi que beneficia de manera ilegal a quienes no debería de estar beneficiando y perjudicando a quienes se está perjudicando. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, maestro. Muy clara la información. Víctor Peña, de Portal Automotriz y Portal Político.tv, hace una pregunta para nuestro presidente nacional de CONCAMIN, licenciado Francisco Cervantes. Él hace el siguiente planteamiento, dice, es un diagnóstico, esta es una situación muy delicada y entiendo que el problema es transversal. La pregunta va orientada hacia cuál es el impacto económico y sobre todo industrial que genera esta situación por estos bloqueos, licenciado Francisco Cervantes. Me parece que pregunta sobre todo una perspectiva desde CONCAMIN sobre esta problemática. Así es. Mira, si me permites, está también aquí virtualmente Felipe. Entonces me gustaría por la cuantificación, porque él está sacando la cuantificación de esto, haciendo estimaciones, porque un número preciso es muy difícil darlo, pero hay estimaciones, lo que esto nos genera, sobre todo a la industria, y repito, en momentos de reactivación económica, en momentos difíciles para la industria, donde tenemos caídas del 25% y más, en decrecimiento, ¿no? Si me lo permites y que Felipe nos ayude a dar alguna estimación de esto. Felipe. Claro que sí, licenciado. En estos momentos le damos la palabra a Felipe y de igual modo agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Bien, yo no tengo, solo estaba realmente de espectador, pero ante la petición del presidente Cervantes, con gusto, soy Felipe de Javier Peña, yo presido la Comisión de Transporte de CONCAMIN, y déjenme decirles que el tema,
pues es muy serio, porque como bien refería también el presidente González de Canacar, la zona pues tiene un tráfico muy importante, no solamente vía automotriz, también vía ferroviario, es la conexión con la frontera, o la tercera frontera más importante para el comercio con Estados Unidos que tenemos, y lógicamente que la cuantificación de los daños puede ser muy grande, pero sería muy irresponsable también hablar de todos los sectores cuando estamos, como bien comentó el presidente Cervantes, haciéndolo sector por sector, por el tema de las afectaciones tanto de bloqueos como del tema de las casetas, porque por citar ejemplos podemos hablar del sector cemento, cuánto cemento cruza por la zona, pues entonces podemos hablar de las afectaciones que nos llevan al tema de 300 millones de pesos mensuales, o vamos a ir cuantificando del sector automotriz, cuánto nos cuesta rodear el tema de las madrinas para poder salir al puerto de Guaymas para la exportación de vehículos. Entonces, cada uno de los sectores, irlos cuantificando, pues somos 126 cámaras en Concamín, incluida la Canacar, con quien hoy nos solidarizamos. Entonces, es muy, muy complejo hablar de una cantidad, pero sí son cantidades mayúsculas, muy, muy importante para la economía y sobre todo en la afectación también del tema del comercio exterior, porque hay retrasos, hay posibilidades de incumplimientos de contratos en comercio exterior o de interrumpir las cadenas logísticas para poder generar el valor del valor agregado, diríamos, de la producción nacional, ¿no? Entonces, nos comprometemos junto con Canacar a cuantificar los números lo más pronto posible, pero sería muy irresponsable que ponga un número en la mesa en este momento cuando los vamos construyendo por cada uno de los sectores involucrados. Y ahí, si me permite, ya nomás para, bueno, tratar de contestar esta pregunta que nos haces. El año pasado, la estimación, y que además nos dieron la razón, fue del 0.25 y 0.50 del PIB, la pérdida del año pasado, ¿no? Y en esta, como te lo dijo Felipe, ¿eh? Entonces, esperamos ahí haber contestado, si me... Claro que sí, licenciado. Agradecemos también la participación del presidente de la Comisión de Transporte de Concamín. Felipe, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. La verdad es que tenemos varias de los medios y hay una que tiene que ver, bueno, nos las hacen desde Tijuana, nos las hace Alejandra Arreola y ella hace un planteamiento, presidente, maestro. Dice, en Tijuana, si se empieza a tomar la ruta hacia Chihuahua, ¿cuáles serían las repercusiones logísticas en la región para las empresas, ¿no? ¿Y cuántos camiones, si estimamos, dejarían de circular en la frontera hacia California? Bueno, preciso una cuestión. No es tanto que se esté usando otros estados como salida. El destino final sería California. El problema son los puntos intermedios. Un camión que sale del Bajío o del occidente, principalmente el centro del país, hacia Tijuana, vía Chihuahua en lugar de vía el Pacífico, tiene 120 kilómetros más de recorrido. Esta ocasión, acuérdense que hoy pues somos parte de las cadenas de operación, de distribución, de fabricación, ocasiona mayores tiempos de espera para el usuario del transporte. 120 kilómetros para un camión significan de 2 horas a 2 horas y media más de recorrido. Esto es lo que afectaría, no concretamente hacia el destino final, porque, vamos, ustedes saben que en Tijuana, en La Mesa, en Mexicali, pues son aduanas muy importantes y sobre todo que vamos a uno de los estados con mayor ingreso en los Estados Unidos, que es California. Entonces, realmente la repercusión no viene a ser en Tijuana, no viene a ser en Mexicali, sino que viene a ser realmente en el recorrido que es por el Pacífico. Mayores tiempos y, como indico, cada ruta tiene su espíritu especial y pues siempre, hasta cuando usamos un automóvil, buscamos la ruta más corta. Pero acá tenemos que usar esta ruta sobre todo por certeza de los usuarios del sector del transporte. Ese es el dato que puedo proporcionar y que hoy nos están planteando las armadoras que se le utilizan. Yo les quiero decir que hay armadoras que tienen áreas de proveeduría en el Bajío, en el occidente, en el estado de Puebla, por citar algunos puntos, y su destino final es Tijuana. Igual, de regreso es traer ya sea el producto terminado o algún ensamblaje del mismo y tienen que utilizar rutas alternas. La actividad sigue, pero se hace más lenta y más tardada por lo explicado. No sé si con esto quede contestado.
Muchas Yo gracias. quisiera complementarlo, si me lo permiten. Claro que sí, maestro, adelante. Desde luego, si nos podemos a buscar rutas alternas, vamos a encontrar muchas para llegar a la frontera entre Baja California y los Estados Unidos. Pero no, yo creo que no es un tema de buscar rutas alternas, sino de restablecer el Estado de Derecho. ¿Quién nos garantiza que si vemos como opción, en lugar de circular por los estados de Sinaloa y de Sonora para llegar a Baja California, quién nos garantiza si haciéndolo por el estado de Chihuahua, pues no se nos presenta otro bloqueo por allá? Y entonces va a ser el cuento de nunca acabar. O sea, de lo que se trata es de restablecer el Estado de Derecho y de lograr y que rescatemos nuestras carreteras para hacerlas realmente seguras y transitables. El libre tránsito es un derecho constitucional y ningún grupo, por muy legítimas que sean sus demandas, tiene derecho a impedir el tránsito de los demás. Quiero recordarles que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación una reforma que nos costó mucho trabajo impulsar, una reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que penaliza justamente la toma de eso, de las vías generales de comunicación, penaliza la toma de las casetas, penaliza la toma de las carreteras, penaliza la toma de las vías férreas. Se acaba de publicar ayer o antier en el Diario Oficial de la Federación. Ya no hay pretexto para que la autoridad no actúe, ya no existe. Es simple y sencillamente que se aplique la ley. Por eso, insisto, tenemos ya el marco jurídico adecuado para que la autoridad actúe. De lo que se trata es justamente de eso, de que actúe. Y eso es lo que estamos pidiendo para restablecer la legalidad, el orden y la seguridad en nuestras vías generales de comunicación. Muchas gracias. Gracias, maestro presidente, por sus palabras. Precisamente, Everardo Martínez del Heraldo de México tiene esa pregunta, ¿no? ¿Qué no con las reformas a la ley de vías de comunicación y los bloqueos que meritan prisión preventiva tendría que solucionarse este problema? Esa es una. Y la otra es, ¿cuándo fue la última vez que se logró una reunión con la Secretaría de Gobernación por este tema? Y con esta modificación que se publicó en el Diario Oficial, ¿cuál sería el siguiente paso, maestro presidente? La última reunión que tuvimos con la secretaria Sánchez Cordero fue precisamente a finales del año anterior, en el cual todavía este tema no se sea tan exponencial. Ahí concretamente se habló de la toma de casetas que había a lo largo y ancho de la República. Uno de los estados más afectados era Nayarit, que también se encuentra entre nosotros nuestro delegado José de Jesús, y también se atendió el tema de las vías ferroviarias que se estaban tomando sistemáticamente. A partir de ese momento, la gente que tomaba las casetas fueron detenidas, incluso algunos líderes que ya habían hecho de esto un modus vivendi, y sí se les detuvieron. Lamentablemente, en el tema de Sonora, cuando se le ha pedido la intervención a Guardia Nacional, no pueden participar, nos han dicho que tienen ciertas limitaciones para hacerlo. Entonces, repito, el llamado a la Secretaría de Gobernación es para que se lleven al cabo acciones que sobre todo erradiquen mala práctica. Como bien dijo el maestro, 14 millones de pesos y estamos hablando únicamente del sector del transporte de carga, falta pasaje, faltan los automovilistas particulares. Entonces sí se ha vuelto un modo de vida y esto es problemático. Serán muy legítimas sus causas por las que ellos bloquean, pero lo que no es muy legítimo es la fuente de ingreso de la que se están haciendo llegar estos grupos. Me gustaría hacerle al maestro también, porque él ha tenido reuniones con autoridades del estado de Sonora para el tema, para complementar esta pregunta.
Les comentaba que nosotros incluso nos tuvimos que trasladar a Ciudad Obregón a finales del año pasado, justamente para tratar en sitio, y nos acompañaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por instrucciones del subsecretario Ricardo Mejía. Y ahí incluso hicimos ofrecimientos de parte de nosotros para contribuir a resolver el problema de fondo en relación con las formas de vida de los pueblos yaquis. Entre otras cosas, les propusimos, incluso para que vieran la disposición de los transportistas de contribuir a resolver sus demandas, les propusimos, primero, firmar un acuerdo de no agresión, un compromiso de no agresión de parte de los dirigentes de los yaquis hacia quienes transitamos por esa carretera. Les propusimos incluso iniciar gestiones para que en los centros de capacitación que se encuentran en el estado de Sonora podamos también contribuir a generar a través de ellos puestos de trabajo para los jóvenes de esas comunidades. De manera muy especial, les comentamos que nosotros estamos necesitando de manera urgente la formación de conductores en el autotransporte de carga. Les ofrecimos hacer gestiones para instalar en los centros de capacitación del estado de Sonora la carrera de operador del autotransporte. Es decir, ofrecimientos y propuestas les hemos hecho. Desafortunadamente, sentimos que hace falta que llegue el empujón y la disposición de los más altos representantes del gobierno federal y también del gobierno estatal. Por eso, estamos haciendo de nueva cuenta un llamado a la secretaria de Gobernación para que por su conducto nos sentemos a platicar los líderes de las organizaciones de transportistas, los líderes de los pueblos yaquis, el gobierno del estado de Sonora, y todos juntos busquemos cómo realmente todos podemos contribuir a mejorar la vida de los pueblos yaquis. Ese es el compromiso que asumimos y no hemos obtenido respuesta. Muchas gracias, maestro presidente, nuevamente. Nos hacen un planteamiento para el licenciado Francisco Cervantes y tiene que ver con lo siguiente, si me permiten. Dice por acá, en el marco del nuevo TEMEC, ¿no? Y de la importancia que tiene esta ruta como el corredor de importación y exportación que es, ¿no? ¿Cómo afectan estas situaciones internas que como país tenemos al ambiente de negocios? ¿Cuál es el sentir de la industria nacional en torno a este y otros problemas, licenciado? Pues mira, ahorita estamos viviendo tiempos bastante complicados en todo el mundo, y México pues no es la excepción, ¿no? Tenemos el TEMEC, que es lo que debemos de estar cuidando ahorita en el crecimiento, en este tema de reactivación. Si hay un indicador de crecimiento, son las exportaciones. La cadena, déjame poner un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Por qué tenemos que cuidar tanto nuestras cadenas de valor? Nada más la cadena automotriz le puede sumar, ahorita la facturación de Pemex, le puede sumar todo lo que, las remesas que llegan por parte de los migrantes a México y lo que se genera por turismo, y es más grande la cifra en total, la de la cadena automotriz. Somos la cuarta exportadora del mundo y la sexta en producción. Y así te puedo ir hablando cadena por cadena, y todas están influenciadas por el TEMEC. Hay empresas que no son export y a la vez lo son, porque son parte de la cadena que le ponen una pieza al automóvil, y ese automóvil se va de exportación. Indirectamente ya muchas empresas que
que no lo son, ya son exportadoras gracias a ese contenido que se aporta. Entonces, por eso tenemos que cuidarlo mucho. Es cierto que hay a lo mejor algunas políticas públicas que no están rimando mucho con el TEMEC. Aquí tenemos que pensar todos como bloque. El mundo primero entró la globalización, hoy tenemos que pensar como bloque. O sea que todas nuestras políticas deben de ser un poquito parejas. No quiere decir que cada país es autónomo en su soberanía, en sus leyes, pero sí tenemos un acuerdo que eso nos invita a que homologuemos sobre todo lo que tenga que ver con comercio, con industria y con servicios, para que podamos como bloque seguir siendo la primera potencia en el mundo. Tenemos tocándonos la puerta Asia y también está Europa. Entonces sería muy penoso que como bloque económico cayéramos de ese primer lugar. Por eso tenemos que ser muy estratégicos, muy inteligentes en seguir todos, y como mexicanos que somos, hay que reconocer que los mexicanos somos muy astutos, seguir cuidando este bloque, porque todo se traduce en empleos y se traduce en oportunidades. De no ser así, sería muy delicado, y sobre todo si perdemos lugares, volverlos a recuperar, y eso, quién sabe, tardaría muchos años. No sé si con esto te dé un panorama, más que contestarte la pregunta, darte un panorama de lo que es lo que corresponde el TEMEC a México. Sin duda que sí, licenciado, agradezco mucho sus palabras. Me voy a permitir leer un par más también por motivo de que en unos momentos más el licenciado Francisco Cervantes tendría que retirarse. Y tiene que ver con lo siguiente. Nos pregunta Lourdes García, presidente maestro, si bien es cierto, en este momento hablamos de esta región en particular, ¿no? Pero no sé si sabemos, si podríamos compartir otros datos sobre otros estados donde se siguen manejando bloqueos, petición de dinero a operadores, incluso agresiones a vehículos, ¿no? Y si esta petición incluye la consideración de este programa a nivel nacional. Ese es un planteamiento, presidente, maestro. Si me permites, maestro, creo que aquí lo que pretendemos es que no se dé un mal ejemplo, Lulu. Por eso tememos anunciar los montos que genera esta actividad. Pero quiero decirte que tenemos casos en Chahuites, en Oaxaca, tenemos casos en Teopisca, en Puebla, en Chiapas, tenemos en algunas partes del estado de Puebla también esta problemática, algunas en el sur de Veracruz, el mismo Chihuahua, como recordarán, una de las causas que hubo cuando el tema de las presas fueron los bloqueos, pero se continuaron posteriormente con algunos, y es una de las rutas alternativas de esta que hablamos. Entonces, tan marcado y con la problemática que hoy se vive, con el tiempo que hoy se vive en Sonora, no tenemos en ningún otro punto de la República, pero sí tenemos focos que nos llaman la atención y que debemos cuidar a que lleguen a trascender de mayor manera. Y hay que entender que esto lo único que afecta es la rentabilidad, la productividad y la imagen que estamos dando como país, ya que esto, finalmente, los grupos que lo hacen ya no lo han visto por expresar sus inconformidades, ya lo están haciendo como un fin recaudatorio. Entonces, ojalá y pues esto no demos ejemplos. Hay organizaciones que siempre han buscar las soluciones, y hablo de algunas agrupaciones pequeñas de transporte a través de bloqueos. Nosotros nunca hemos estado a favor de los mismos, siempre ha sido a través del diálogo, porque sentimos que puede llegar a derivar en otro tipo de problemas. Como recordarán, hace algunos años, en los paros magisteriales que se daban en Oaxaca, en la zona de Huitzo, era muy delicado de que incluso la policía que estaba resguardando los intereses de los maestros en estas manifestaciones, los ayudaban a veces a descargar productos perecederos o zapatos o leche, alimentos, y creo que se rompía un poquito el objetivo de expresar una inconformidad a través de una manifestación a que se vuelvan actos vandálicos o de sabotaje. Lo mismo nos sucede en algunos puntos del estado de Michoacán, que afortunadamente no hemos tenido esos casos últimamente, pero siempre está latente esa posibilidad. Cuco, ¿algo que quisieras complementar a este respecto? Sí, yo solamente destacar que después de que dio el presidente de la República la instrucción muy precisa para desalojar las casetas de peaje que estaban tomadas de manera
importante aquellas que opera Capufe por el daño patrimonial que le estaban haciendo al Estado. Esa instrucción se atendió y con éxito se logró la recuperación de casetas, por ejemplo, en los estados de México, en el estado de Morelos, de Guerrero. Y una vez que se logró esta, se trasladaron, y es en una acción conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Guardia Nacional, al estado de Nayarit, y se logró también, y en todos los casos, la detención de los líderes que se tenía plenamente comprobado que ya habían hecho, que eran líderes que utilizaban esos recursos que obtenían, insisto, para financiar sus otras actividades ilícitas. Y así iban llegando ya al punto que hoy nos ocupa, es el estado de Sonora, pero desafortunadamente ahí se tuvieron que detener, justamente porque ahí lo que necesitamos es que de nueva cuenta venga una orden presidencial para que de una vez y por todas se resuelva el problema de los yaquis, que ya se deje de estarles dando largas al asunto. Creo que ya hay incluso propuestas de solución a sus planteamientos y ya lo único que hace falta es la voluntad para que lo acepten ellos y se cumpla con ellos y no haya pretextos para seguir con estos bloqueos. Es importante también destacar que aquí se complica todavía más porque tenemos casetas tomadas, tenemos los bloqueos yaquis, que no necesariamente son las casetas tomadas, sino son aparte, y tenemos los retenes militares. Entonces, esos tres elementos, esos tres factores, desde luego, están haciendo prácticamente imposible el tránsito de las personas y de las mercancías por ese corredor. Es urgente, por eso insistimos, que nos sentemos y ya le demos una solución de fondo y para siempre a ese añejo problema. Gracias, maestro. Reiteramos nuestros correos y nuestros WhatsApp para seguir atendiendo todas y cada una de sus comentarios. Si no hay nada más que agregar, presidente y maestro, yo diría que damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas y pues agradecerles nuevamente a todos los medios de comunicación que nos hicieron el favor de atender este llamado. Muchas gracias, Eduardo. Estaremos muy puntuales e informarles. Agradezco de antemano el apoyo que siempre nos ha brindado en ese sentido el presidente Francisco Cervantes, de las gestiones y la resolución de dichas mesas de trabajo que estamos planteando, que creo que finalmente hoy venimos a dar un panorama y un contexto del problema, pero hoy vamos a empezar a trabajar en la solución y en los acuerdos. Acuérdense que siempre Canacar, con Camín, la propuesta que hemos tenido siempre la del diálogo y la apertura, la de la solución, la del planteamiento de resolución en los problemas. Entonces, en esa misma línea estaremos teniendo un acercamiento posterior para ustedes para informarles de dicho caso. Muchas gracias, presidente. Pues siendo las 13:34, nuevamente agradecemos la participación de los medios de comunicación. Por supuesto, agradecemos también la intervención de nuestro presidente nacional de CONCAMIN, licenciado Francisco Cervantes, así como la de nuestro presidente nacional de Canacar, licenciado Enrique Armando González Muñoz, y de nuestro vicepresidente ejecutivo, el maestro José Refugio Muñoz López. Seguimos a sus órdenes, atendemos puntualmente sus llamados y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, presidente Cervantes. También muchas gracias a todos. Un abrazo y que tengan un buen día. Muchas gracias también a Felipe de Jesús Peña, también muy importante su participación. Gracias, Felipe. Hasta luego. Gracias, Felipe.
Cuco, Felipe, a todos los amigos les damos un abrazo. Gracias. Y a los medios de comunicación. Ernesto, Jorge, Ramón, gracias. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Adiós. luego.